Está en el aire el querido Francisco el Pancho Pestana, historiador, a cargo de muchas cosas, porque ahora está en Justicia y Derechos Humanos, esa carrera, pero es un historiador, ha estado en parques nacionales, ha sido un gran colaborador en TELAM, pero además ha sido un luchador por la soberanía de el Paraná, celebrando la acción que hubo allí, luchando para que no hicieran un country el gobierno radical de la zona, y también trabajando por la memoria de Fermín Chávez y todo su legado y muchas cosas más. Pancho es una personalidad de la historia, de la universidad y de la causa nacional, porque además ha organizado los cursos de peronismo que han tenido muchísimos seguidores, estudiantes de todas las edades, y es un legado muy valioso para todos nosotros. Así que bueno, bienvenido, Pancho. Ya te la dio la bienvenida Lisa Len, nosotros también. A lo conozco. Martín, y falta la materia por la cual te llamamos, que es el tema Malvinas. Ha sido uno de los grandes luchadores del tema Malvinas. Tuvimos la suerte de estar juntos en el homenaje a todos los periodistas de TELAM que habían estado en las islas, compartir con ellos, sacándolos de un ninguneo total, reuniéndolos después de varios años de ninguneo, lo cual correspondía que hiciéramos, por eso estábamos allí. Y bueno, y además has estado en todos los temas de Malvinas, has estado en el tema del cementerio, de los caídos, has estado en las luchas por los derechos de los excombatientes y en el permanente homenaje, ¿no? Bienvenido. Sí. Bueno, ante todo, gracias, Martín. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien, sí. Ah, perfecto. Bueno, demasiado, Martín. Bueno, es la realidad, Nada me compara a tu laburo, así que... No, muy valioso, no nos tiremos flores. Creo que está Casella ahí también y está Nora Lafón, y no veo muy bien porque estoy con el teléfono. Sí, señor. Gracias. Pancho, este tema de Malvinas tiene comentarios obvios, digamos, para el campo nacional y popular, pero también hay que valorar la mirada interior, porque en todos los pueblos del país es una causa donde hay, en todos los pueblos del país donde hubo un soldado que fue a Malvinas, hay un homenaje físico y un homenaje a la memoria de ese pueblo, ¿no? Sí. La verdad que, o sea, la mayoría de nosotros nos vinculamos históricamente con Malvinas, todos los que estamos acá en el programa, desde una perspectiva u otra, transitamos lo que significó durante la dictadura la recuperación transitoria de las Islas Malvinas. Bueno, algunos de nosotros, ya unos años después, nos incorporamos también a un mundo muy desconocido que tenía que ver con la causa Malvinas, y que justamente había sido, digamos, el ocultamiento y la denigración sistemática de los veteranos que habían transitado la guerra en el 82. Es un fenómeno sumamente, digamos, interesante, apasionante, pero además desgarrador, porque habla de historias de olvido, habla de lo que nosotros definimos claramente en su momento como denigración del veterano. ¿Te acordás que en un principio se los autodefinió como locos de la guerra o loquitos de la guerra, después chiquitos de la guerra? Es decir, el universo de veteranos de guerra sufrió, dentro de lo que se conoce como el proceso de desmalvinización,
lo que hemos definido como victimización permanente del veterano. Y por otro lado, cuando uno conversaba con los veteranos no se sentían víctimas, o por lo menos la gran mayoría, salvo una pequeña minoría, sino protagonistas. Entonces había como una gran dicotomía entre lo que la superestructura cultural pensaba de los veteranos de guerra y lo que ellos sentían. Y en toda democracia o sistema que se precie democracia, o si hay un universo de personas, bueno, hay que consultarles a ellos, a ver qué piensan de sí mismo y en este caso de su actitud histórica. Y ahí me metí en el mundo de veteranos, que fue extraordinario. Lo hicimos también en Telam con vos, que fue la visibilización de los periodistas, que hasta ese momento prácticamente no se conocían. Y además el reconocimiento a los periodistas que estuvieron allá, von Eckstein y todos los demás en representación de todos los nombro al polaco. Y bueno, ahí estamos como siempre. Ayer se hizo un acto extraordinario en la Universidad de Lanús, porque uno de los lugares por donde resistió más la causa Malvinas fue en la cancha de fútbol. Todos nos vamos a acordar que en los últimos 40 años, por ahí la única visibilización del tema Malvinas será una bandera en la cancha, o la canción El que nos salta es un inglés. Hasta que hace ya poquitos años, un muchacho muy joven hizo una canción que fue la Muchachos, donde dice a los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Con lo cual es una demostración clara de cómo la cultura va ejerciendo justicia muchas veces allá donde la superestructura coloca injusticias. Así que estuvimos ayer con él y con los clubes de fútbol, ¿no? Y contaba a los clubes de fútbol cuáles son las estrategias para mantener la memoria de los héroes, cómo son las hinchadas, cómo trabajan, cómo a veces se hacen los homenajes y proveen las banderas para que se hagan los homenajes. Una historia interesantísima y desconocida. También hay una historia que yo valoro muchísimo, que me emociona mucho, que es el homenaje de las hinchadas a los desaparecidos hinchas de los clubes, ¿no? Con todos los homenajes que se han ido haciendo. Todo está guardado en la memoria. Sí. Entonces lo que se quiere borrar de la memoria, ¿no? Yo tengo la bandera, yo tengo la bandera de Malvinas. Mira. El pueblo se expresa como puede, no tiene medios de comunicación, salvo algunos, donde se puede expresar. Los medios de comunicación están en manos de otras personas que nosotros ya sabemos quiénes son. Entonces, los pueblos van buscando estrategias para visibilizar y manifestar sus grandes causas. Obviamente el tema de las madres, los desaparecidos, también es un tema que llegó, inclusive según contaban los clubes, específicamente creo que Lanús y Temperley, me acuerdo que ya tienen su Secretaría de Derechos Humanos, los clubes. Boca también la tiene. ¿Viste? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Pancho? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hermano, ¿cómo te va? Qué lindo. ¿Cómo andás, hermano? Tanto tiempo. Bueno, un gusto verte y verte bien. Eso me alegra mucho. Gracias. Estudiantes de La Plata, Pancho hizo un homenaje muy lindo, muy importante, con muchos veteranos antes del partido, con banderas, con cantos. La verdad que le dedicaron un tiempo y una producción importante, así que hay que reconocerle a Estudiantes lo bien que laburaron en eso. Claro. Claro. Sí, se escucha. No, decía que además Boca tiene un departamento de género, Pancho. Boca tiene un departamento de género, ¿está? De hecho, hay una voz femenina en la voz del estadio, ¿está? Esto hay que destacarlo desde el año 2020, ¿no? Bueno, mira qué interesante cómo los clubes
fueron resignificándose y constituyendo además espacios de resistencia cultural que además generan voz, porque cuando hay un canto en hinchada o cuando hay un acto en la cancha, bueno, hay 30.000 personas o 20.000 personas mirándolo y eso se reproduce de una manera. Ayer los veteranos cómo le agradecían a este chico. Bueno, la canción la popularizó La Mosca, ¿no? Sí. Pero este chico, que ahora no recuerdo el nombre, pero es Fernando, nos contó cómo compuso la canción. Es un profe común y corriente, digamos, que no se dedicaba al tema musical, y cómo incluyó, bueno, el tema de Malvinas en el marco además de una situación grave como la que realizó Milei, que es grave en primer lugar, grave porque es vergonzoso que el presidente desconozca el mandato constitucional y la estrategia de la Argentina de no reconocer la solución de la autodeterminación de los pueblos para una población implantada como Malvinas, como el presidente, a pesar de todo, ¿no?, en un discurso que va a pasar a ser uno de los más vergonzosos de la historia argentina, por lo menos en el tema Malvinas, vuelve a plantear o expresar o insinuar el tema de la autodeterminación de los pobladores implantados como solución para la cuestión Malvinas, ¿no? Abelardo Ramos, recuerdo que antes de fallecer hizo un comentario interesante, que es: la historia no se va a preocupar si el acto de recuperación lo hizo una dictadura o qué, sino va a quedar el hecho histórico, incluso con la importancia que le dio a quien tomó la decisión final, que fue Galtieri y demás. Lo cual a nosotros nos resultó muy raro, porque obviamente una dictadura pésima y sanguinaria no nos representa ni nos representará. Pero el hecho de Malvinas, como lo veía Abelardo, era desde la historia, ¿no? De qué iban a hablar en la relación argentina con las Malvinas de Inglaterra en el futuro en los libros, ¿no? Bueno, el tema de Malvinas cruzó y puso... A ver, Martín, vos te acordás perfectamente que presos políticos, si no me equivoco, encabezados por Tayana y Beto Conca, ofrecieron organizar un banco de sangre mientras estaban presos de la dictadura. O Ana Jaramillo y Puiggrós y todos los grupos de exiliados consiguieron un avión para venirse a ofrecer como voluntarios a la Argentina. Es decir, que la cuestión Malvinas cruzó la historia argentina por otra vía que no es la tradicionalmente lógica, porque tiene que ver con el sentimiento de despojo, tiene que ver con la actitud de Gran Bretaña colonial. Sí, me acuerdo del dibujante Enrique Brecha, el hijo de Alberto Brecha, un gran plástico, Enrique Brecha, que salió, apenas se enteró del acto de ocupación de Malvinas por el ejército, salió de su estudio de dibujante, que estaba ahí con Mandrafina y otros compañeros, y se fue a presentar como voluntario, e hizo el entrenamiento en la montaña de Mendoza, qué sé yo, listo para ir, digamos. Después no fue porque no lo citaron, porque terminó la guerra, pero inmediatamente tomó esa decisión, ¿no? Conozco gente que el 30 de marzo, Martín, 2 días antes del desembarco, fueron a la Plaza de Mayo, fueron apaleados por la policía, aquel famoso acto convocado por la CGT, si no me equivoco, sí, sí. Y a pesar de los palos, el 3 de abril ya estaban anotándose como voluntarios, ¿sí? Conozco gente que hizo eso. Bueno, de hecho nosotros, orgánicamente en ese momento, lo que era la Juventud Peronista Universitaria, fuimos a la del 30 de marzo, ustedes se acuerdan que fue una represión tremenda, sí, sí. la Conducción Guaidí,
Y al otro día los mismos nos encontramos el 2 de abril en la plaza. Claro, exacto. Además fue una represión brutal. Yo trabajaba, Pancho, en esa época en el Banco de Córdoba, ahí en Bartolomé 343, y me dirigí a la plaza y era todo un maderal de la feroz represión, balazos que rebotaban en lo que era el viejo Banco Italia Río de la Plata, y me tuve que ir corriendo hacia Corrientes porque era brutal la represión. Es decir, te podía agarrar en cualquier lado, ¿no? Es decir, muy, no se puede uno olvidar de ese hecho tan violento, tan horroroso, y acá hay que resaltar la figura de Saúl Ubaldini, ¿no? Una vez más, ¿no? Total. Saúl Ubaldini, que junto a Abelardo Ramos viajaron a Malvinas. Claro, exacto. ¿Y vos te acordás? Esa sí, no, señor. No la tenía esa. Sí, claro. Viajaron Vittel, que yo me acuerde, ¿no? Vittel, Abelardo... Contín del radicalismo. Contín, Raúl, Ubaldini. Sí. Así que, bueno, o sea que es un tema sumamente que cruza, que nos tensiona, que nos pone en una situación, sobre todo porque era el gobierno más dictatorial, más espantoso que tuvo la Argentina. Pero por otro lado, bueno, están también los veteranos, que son los hijos del país, y que muchos de los cuales eran simples Colimbas. Ciudadanos, vamos a poner un nombre, que fueron convocados y que luego fueron llevados al Teatro Operaciones, con lo cual uno no puede generalizar y decir, digamos, unificar a todos ellos con Galtieri, porque nada que ver. Inclusive hay muchos compañeros veteranos que estaban en las antípodas ideológicas del gobierno militar y estuvieron en las islas, ¿no? Tal cual. ¿Qué? Porque las Malvinas son y serán argentinas. Es cierto, es ahí. Es la síntesis. Yo vuelvo y ahí la síntesis. No te escucho. Sí, no. Lo que yo quería decir es que nosotros hicimos un trabajo ya hace años, que lo habíamos empezado inclusive en tela. Me voy a poner en un lugar donde pueda verlo mejor. Y lo que se detectó y lo que se comprobó, que digamos los veteranos de guerra, la recuperación de la guerra de Malvinas es el acto, digamos, el acto histórico de que tiene mayor nivel de conmemoración y representación a través de distintas obras, plazas, calles, etcétera, de toda la historia argentina, superando a San Martín mismo. Mirá. Y bueno, eso habla de que el planteo que hizo Perón en su momento de la educación hizo carne en el pueblo, ¿no? En la cultura. Exactamente. Y hablando de cultura, recuerdo la operación de la CIA con Beatriz Arlo, con los demás intelectuales, que además se sumó La Nata y Martín demás. Martín Caparrós, Juan José Sebrelli, exactamente. Y alguno más conocido, diciendo que las Malvinas eran inglesas, ¿no? Digo porque este es un mecanismo que la CIA siempre utilizó en la Guerra Fría en Europa, de inventar una serie de intelectuales, darles prestigio a través de los medios y después usarlos para los motivos contrarios del lugar donde estaban, ¿no? Exactamente. Lo importante acá es, bueno, ya son 42 años digamos, realmente reconocer lo que hicieron muchos muchachos y muchachas, porque también hubo veteranas, en esa tentativa por la recuperación de un territorio que no es solamente las Islas Malvinas, sino es una extensión marítima mucho más grande, cuyas ambiciones se expanden hacia la Antártida, y bueno, y que la muerte de nuestros compatriotas no haya sido en vano, ¿no? Y en eso va el recuerdo a cada veterano y el no al principio de autodeterminación. No corresponde al principio de autodeterminación por población implantada por un hecho colonialista. Está clarísimo en el derecho internacional.
Claro, claro. Además, tener en cuenta que el territorio de las Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, exactamente. Eso es lo más importante. Por eso Melella cada tanto tiene que salir a contestarle a este desquiciado que gobierna la nación, ¿no? Este cipayo insoportable. Y no solo a él, suerte... no solo a él, también al comandante en jefe de la Cuarta Flota y claro. a la Patricia esa que labura de Viva, diciendo que todo lo que tenemos nosotros es de ellos, ¿no? Claro, la jefa del Comando Sur. Laura Richardson, la general Laura Richardson. Así es, esa mina. Pancho Pestaña, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, vos sabés que admiramos mucho todo tu trabajo y todos tus libros y tu escrito y tu tarea. Sí, yo quiero recordar, primero agradecerles a ustedes, porque la verdad que hacen un laburo genial y necesario, y que ya está dando sus frutos, porque estos muchachos se empiezan a debilitar, y el debilitamiento también tiene que ver con la acción nuestra, no solamente con sus propias contradicciones. Pero recordar a Delmira de Cao, mamá del maestro Cao, que es una de nuestras heroínas de Malvinas, que ya falleció lamentablemente, pero que siempre la tenemos, y a Enrique Oliva, a quienes todos ustedes conocieron y saben. Claro. Extraordinario. Comandante Turunco. Sí, exactamente. Claro. De la resistencia peronista. De la primera hora. De la primera hora. Qué bueno recordarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pancho, a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo grande, gracias. Chao, Pancho. Fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Dale. Chao.